de ahí la importancia para desarrollar actividades diferentes, el uso de, digamos, un montón de actividades para activar la cognición, de utilizar las dos manos para escribir simultáneamente, de alguna manera promover este cerebro humano que es tan complejo, de manera de permitirle el uso de herramientas, inclusive las herramientas las fabrica el propio hombre. Eso en determinada parte también con los animales superiores compartimos, porque el mono, si hay un cacho de bananas alto, y eso están ahí filmaciones, grabaciones, vamos a buscar a ver si podemos compartirle los videos para que lo puedan ver. Digamos, pueden ellos utilizar un palo y la convierten en una herramienta para poder acceder al alimento, ¿sí? Inclusive ese aprendizaje reproducir, por eso es que imitan tanto, dicen a veces sos un mono que estás repitiendo, porque el aprendizaje situacional es reproducido, lo que sí puede ser transmitido generacionalmente. Cuando desaparece, no puede, el otro tiene que volver a aprender, ¿se entiende? Sí. Porque nosotros sí podemos transmitir el mensaje a través de símbolos, a través de los libros, hay de miles de años, cada vez se encuentran más informaciones de textos, entendiendo textos hasta por las piedras que están talladas en cuevas donde hay jeroglíficos, de manera de compartir, digamos, acontecimientos de esos periodos de vida. Inclusive estos de como en la unidad biológica, que tenemos la vida en grupo, este tipo de familia, también se dan y compartimos con los animales. O sea, lo más importante del Homo sapiens es esto, que nos da como característica particular. Eso también. Esto es como muy interesante para tener en cuenta de que desde el enfoque céntrico, las instituciones se ocupan de alguna manera de unificar el mercado cultural de los códigos jurídicos, lingüísticos, métricos, para homogeneizar las formas de comunicación. Es una cuestión burocrática, entonces, en todas las... lo de la religión, en este momento no podríamos incorporarla acá, de todas maneras necesitan aprobación, pero tiene su religión que es oficial, pero también se practican otras y se permite, digamos, otras prácticas. Así como estamos viendo la bandera argentina, entonces, y que de alguna manera el lenguaje tiene que ver con que se tiene que hacer y todos los documentos jurídicos tienen que estar en español, porque hay una unificación lingüística. Nosotros utilizamos el sistema métrico decimal, que hoy lo expresaron como uno de los sistemas que podemos entender como signo cuando está abreviado metros o kilómetros en
en la ruta vemos que dice Posadas 120 kilómetros, cuando todavía estamos a una distancia, o acá en San Ignacio, que a 60 kilómetros está Posadas. Entonces, sin embargo, en otros países, como en Inglaterra y en Estados Unidos, utilizan otros sistemas métricos. Así como nosotros, para la temperatura, ¿cuál es la unidad de medida que utilizamos? Grados Celsius. Grados centígrados. Grados centígrados, perdón. Grados Celsius, grados centígrados, bien estuvo. Ambas estuvieron bien expresadas, ¿sí? ¿Y cuál es otra que se utiliza, que nosotros no usamos, pero que muchos leen en los libros? El Fahrenheit, profe. Muy bien. No, pero hoy están haciendo bien la cuarentena, parece, ¿eh? Ahí. Entonces, fíjense, pero ¿por qué aclaramos esto? Porque es una manera de homogeneizar, pero para que podamos entendernos, porque de por sí el ser humano puede simbolizar y significar, como decíamos, ¿no? El dolor de parto, pues muy intenso, sin embargo tiene un significado sumamente trascendente y agradable para la mujer cuando es un embarazo deseado, ¿se entiende? Cuando está deseando que llegue ese hijo. Entonces, esto, lo del significado, puede ser muy diferente, y si no tuviéramos esta homogeneización, no sería posible que nos comuniquemos. Es el problema que tienen los locos. Los psicóticos, ¿no? Que significan de manera diferente. Uno le muestra una virome y dice, esto es una virome, o le digo esto, me pueden decir, no, eso es cualquier cosa porque no compartimos los mismos códigos, no podemos comunicarnos. Los hechos, entonces de ahí es la dificultad, ¿no? El psicótico puede ser muy débil, pero no podemos compartir los códigos, menos de convivencia. Y entonces reaccionar de manera adecuada a veces, y es como muy complejo. Por eso, para poder comunicarnos y poder utilizar tanto en la comunicación interpersonal, informal, como en la burocrática. ¿Sí? Fíjense que nosotros hablamos mucho de la comunicación formal dentro de los ámbitos de la universidad, del ámbito laboral, del ámbito, digamos, estatal, para presentar una documentación, y tienen que cumplir determinadas normas, está unificado de cómo tiene que ser esa comunicación. En los ámbitos, digamos, de la interacción humana también pasa lo mismo. Y uno tiene hasta ciertas posibilidades de interaccionar cuando se maneja con códigos, sobre todo códigos acordados previamente, y muchas veces no hemos tenido claridad de cuánto hemos incorporado normas, porque desde que el bebé nace y está recibiendo estímulos, está recibiendo miradas, sabe, fue incorporando, posteriormente se entera de que cada comunicación estaba transmitiendo un mensaje, y un mensaje que se va incorporando en su ser de manera profunda, que va a ir construyendo su modo de relacionarse con el otro y con nosotros y consigo mismo. A ir generando cada forma relacionar. Y esto tomado de un texto que estaba escuchando hoy, quería compartir, después dije demasiado,
microantropología ahora, que salió cuando en el momento de pandemia, y es un texto de Maristela Pampa, el 6 de abril del 2020, durante la pandemia, y entonces ella plantea la importancia de la interdependencia, la reciprocidad y la complementariedad, que son nociones que no pueden dejarse de lado, y que esta situación por la que estamos atravesando nos tiene que permitir entender que es imposible, a pesar de que se generan fenómenos como muy complejos, porque vieron que si queremos comparar cada uno de los países, cómo está generando, cómo está desarrollando patrones de comportamiento para afrontar la pandemia, entra lo cultural demasiado fuerte, y lo vemos a través de diferentes códigos, pero también reconocer que la interdependencia es un elemento sumamente importante. Nosotros acá está cerrada la frontera para el paso de las personas, digamos, pero los camiones con mercaderes que tienen que ver con el mercado siguen funcionando. Por eso, inclusive, la única muerte que tuvimos fue de un camionero que venía de Brasil, porque el mercado sigue. Entonces, porque hay una interdependencia en cuanto a la provisión de recursos básicos entre los diferentes países del mundo. Habría desabastecimiento si es que se cortase completamente, pero no puede darse siempre de manera recíproca, y lo que Claude Lévi-Strauss mostraba con la teoría del don. Él, digamos, claramente cómo algunos pueblos, cuando tenían cosecha abundante, no solo que compartían entre todos los miembros, sino que también compartían con los del pueblo vecino, esperando después, cuando al otro le pase lo mismo, recibir de manera recíproca alimentos, bienes, de manera, digamos, recíproca, ¿no? Esto, yo di, pero también en algún momento voy a recibir. Esto que decimos, nosotros damos cuidado, pero también alguien nos tiene que cuidar cuando no tenemos capacidad de cuidado. La reciprocidad es fundamental en el ser humano, si no se agota, si solo da, ¿sí? Es como no puede haber luz eléctrica si no hay polo positivo y negativo. ¿Se entiende? Entonces, por un lado estamos generando, para poder entender estos mecanismos que alimentan la humanidad, y es lo que nos ocurre cuando brindamos cuidados. Si nosotros cuidamos a otro, la institución tiene que cuidarle, dándole, en este caso ahora, barbijos, dándole los elementos de protección, los guantes. Nosotros, para cuidar a otro adecuadamente, tenemos que también recibir recursos para poder cuidarnos nosotros mismos, o que la institución de alguna manera nos cuide. Esta complementariedad que tienen, no podemos, nada se puede dar aisladamente, a pesar de que en principio se hablaba del aislamiento social, después se cambió por distanciamiento, porque no vivimos aislados, es imposible. Hay una, no solo dependencia, interdependencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque hay un silencio. Yo no sé si cuando hay tantos silencios que se está comprendiendo, esto no sé si dejarlo o sacarlo, porque tiene que ver con un gráfico que desarrolla esto es de Pierre Bourdieu, y a mí me interesaba por lo de el capital cultural, que acá cuando se habla de capital cultural, él habla de
de lo que es el capital simbólico, pero en realidad el capital simbólico está dado por estos diferentes elementos y cómo entra en juego. Por eso no se puede separar ni las artes, ni la enseñanza, ni lo político, ni lo económico, ¿no? Es innegable, él hablaba de los diferentes datos o los diferentes tipos de trabajos. Entonces, para poder hablar y desarrollar los significados que tienen las diferentes prácticas, fíjense que en los medios de comunicación, ¿quiénes aparecen del equipo de salud? Medios de comunicación. Los médicos. Los enfermeros. Aparecen los médicos, básicamente. Sí, Pero, le hacen entrevista más a los médicos que a los enfermeros. ¿cómo? Le hacen entrevista más a los médicos que a los enfermeros. ¿Sí o no? No, no sé. es. Los eventos. O sea, no se los menciona tampoco. En el plantel que le está ayudando al presidente no hay ningún enfermero, son todos médicos. Bueno. Lo del capital simbólico, como plantea Bourdieu, es como muy interesante para poder entender desde esta plantilla. Me llevó a pensar, no sé si recuerdan, cuando el año pasado hablábamos de los países, cómo estaban representados de acuerdo al nivel de salud y de acuerdo al nivel de ingresos, ¿no? Que tenían más o menos enfermedad, y acá, de acuerdo a la capacidad que tienen de poder de ingresos, acá está más ingresos económicos, y cuando más capital cultural tienen, ¿dónde están ubicados dentro de este esquema global? Eso, si bien acá no aparecen, por supuesto que no aparecen los enfermeros, pero sí quienes son los que están en el mando del sector privado. Entonces, en la parte de salud están representados por médicos, ¿no? Y desaparecen, digamos, pero nosotros estaríamos acá dentro de lo que es, él habla de la opereta de técnicos. Entonces, como mandos intermedios. ¿Por qué le hago ver esto? Porque entender dentro de qué espacio simbólico estamos ubicados también permite a la hora de participar y opinar, entender inclusive por qué a veces les cuesta tomar decisiones, expresar, participar en otros espacios totalmente diferentes, porque además como ocupan mucho tiempo, porque están más cerca de los obreros calificados en el tiempo que insume la tarea de enfermería es mucha, y queda poco tiempo. De ahí es, así como decíamos, para poder interpretar la intervención con el otro, cómo es el cuidado, poder entender que es necesario poder despejar, ocuparse apropiadamente del propio cuidado por el significado cultural que tiene el autocuidado en la vida de las personas, particularmente en el enfermero. Te voy a dejar porque me parece que desde un pensamiento crítico esto es como interesante y se los voy a pasar. Nora, ¿cuál era el autor de lo anterior que estábamos hablando de reciprocidad, interdependencia y complementariedad? ¿Vos nombraste a una autora? Maricela
Marisela Estampa. No te puedo pasar el libro si querés, le puedo pasar a los estudiantes también, que esté a disposición, porque es un libro, además ella es la primer, Fiebre se llama el libro. Permítanme que les voy a compartir porque lo bajé, me parecía como muy interesante compartir. Si me permiten buscar un ratito porque lo tengo acá en la carpeta. Y ella analiza estas cuestiones en esta época de pandemia, hace una relación, digamos. ¿Están viendo o no? No todavía. Pero... Gracias Lili por preguntarme porque es interesante compartir. No, tampoco le quiero sobrepasar a los chicos, por eso no sé cuánto es el punto de... Sobrepasar. El límite. Y de la realidad social argentina, digamos. Este es el libro, ¿lo ven ahora? No, ahora sí. Esta es la primera autora del primer capítulo, Marisela Estampa. Sí, ahora se ve. Ahora se ve. Sí, ahora se ve, profe. Va a aparecer blanco, pero no es que... Se llama Fiebre el libro. O sea, fíjense, son todos, miren, reflexiones para un mundo post-coronavirus, se llama el artículo, y es del 6 de abril del 2020, el artículo que ya es ahora, de ahora. Por eso me parecía interesante, yo iba a empezar con este tema, después dije, me voy a ir del tema y los conceptos que tienen que quedarle a ustedes no les va a quedar, pero les puedo compartir, que quede en el aula y el que quiere lo lee, digamos, ¿no? Aquel que le gusta leer. Es muy interesante, hace todo un raconto de las diferentes pandemias que hubieron. Fíjense, primero se estaba por llamar sopa de Wuhan. Hace salud. ¿Cómo? ¿Por qué sopa de bufán? Ah, por el... Ya Por entendí. donde surgió el coronavirus. Claro, claro. Entonces, después, bueno, se simplificó y quedó como Fiebre el nombre del libro. Este es el primer capítulo y está muy interesante porque hace una buena análisis de todas las cuestiones políticas. Yo le digo, puede servir para la transferencia, inclusive como los movimientos y la importancia tu zapatilla vos solita. Bueno, poné la zapatilla cuando termine la clase. impacto ecosocial y todo lo que en ningún momento nadie se hace mucho hincapié exclusivamente en la cuestión sanitaria, ¿no? El cierre de fronteras y demás. No sé, al lado de la cama. Las políticas públicas están centradas en esa cuestión, pero no se toma en cuenta este elemento, o sea, es sumamente crítico el artículo, porque a pesar de todas las pandemias, la primera vez que se hace se toma Ponete vos solo. que aborde Ponete vos solo. todo el planeta, digamos, ¿no? Entonces, creo que es interesante para poder... Si quieren, podemos empezar la próxima clase, al menos compartiendo algunas cuestiones, si les interesa. Porque creo que antropología le tiene que servir para eso, para poder, y acá hay muchos elementos simbólicos. Bueno, un ratito ya termina ya. Ya termina.
Decirle papá que te da la letra. Igual silenciar el micrófono, podés seguir hablando con tu nenito. Perdón, profe. Bueno, entonces, esto es lo que le digo. Acá hay muchos elementos que entran en juego. Fíjense, cuando hablamos de símbolos, las siglas en sí no son símbolos, ¿sí? Son símbolos que ya de por sí hay veces que se intenta utilizar, porque esto es una sigla de uno de los coronavirus que afectó en 2015. Van a encontrar muchos elementos que van a ser interesantes para discutir lo de la vuelta al estado de bienestar, ¿no? Que hasta los más opuestos a estas políticas de proteccionista del Estado, como han tenido que hacer una modificación. Los países más liberales también han tenido que de manera fuertemente volcar recursos para proteger a la población por todo el parate que hubo de la actividad económica. Entonces no se puede, lo económico no se puede dejar de lado, pero se hace mucho hincapié, y ella es muy crítica de esto, en estos elementos, pero no se tomó en cuenta para nada lo que tiene que ver con el ecosistema. Lo ecológico quedó totalmente de lado, ¿no? Bueno, creo que sinceramente leí este artículo, seguramente que los otros deben ser sumamente ricos, pero no puedo compartirlos porque no los leía los otros. O sea, con este es más que suficiente. Puedo ponerle a disposición lo mismo. Lo podemos ir cerrando, pero quedaban algunos conceptos por seguir. ¿Ahí estaban viendo esto? ¿No? Bueno, eso nos queda. Bueno, cuando les coloco eso, digamos, esa imagen del libro de Bourdieu sobre las prácticas sociales, recupero de ese libro, creo que es entre la página 101 y 102, ahora le voy a completar acá la referencia, de Pierre Bourdieu. Le tomo la definición de qué es capital simbólico y él interpreta que es cualquier tipo de propiedad, digamos, ¿no? Ya sea capital físico, económico, cultural, social. En otros momentos trabaja mucho y hace un análisis muy importante de por qué algunos cuadros, algunos textos, algún tipo de prácticas del arte, al tener acumulado un capital simbólico importante, pasan a cobrar tanto dinero, digamos, ¿no? No es lo mismo tener una obra de un destacado pintor o tener no sé,
el trabajito de del hijo colgado en la pared, no de alguien que compramos en la plaza, ¿me entiendes? Entonces, esto, y no cualquiera puede tenerlo, hasta inclusive el espacio donde se vive, donde están las casas ubicadas. O sea, hay muchos elementos que pueden dar cuenta de cuál es el capital simbólico, pero no es una sola cosa, es un conjunto de características que van acumulando. Y además esto es reconocida por los agentes sociales. Esto, como decíamos hoy, el tema de la ropa, ¿no? Determinado tipo de que tenga, ya sea el lagarto, algún tipo de elementos que le permita reconocer la marca que lleva puesta la persona, pero no es solamente, sino tendría que ver con los comportamientos, el tipo de relaciones que tiene, el lugar donde vive. De ahí es que se suman elementos que son percibidos por otros, que permitan la distinción, es un elemento que entra en juego. El que percibe, para poder generar ese proceso fenoménico de incorporación de ese elemento simbólico que está afuera, pero también está dentro, ¿no es? Por eso se habla de intersubjetividad, porque es un elemento que está, de alguna manera, la ropa del otro, el auto, lo que sea, está afuera, pero también está en mi mente acá adentro. Entonces, yo veo e introyecto una vez que capto por los sentidos. ¿Se entiende? Es una construcción de ida y vuelta. Puedo dar un valor en la medida que lo reconozco. Y ahí es que, por ejemplo, y si no son solamente elementos materiales, la reputación no es un elemento material. Que alguien tenga mucha fama tiene que ver con esto de un elemento simbólico, porque reúne un conjunto de elementos valorativos por el resto de las personas. Y que por lo general, si bien no es esto lo que dice muy bien, pero me parece interesante destacar que muchas veces los comportamientos no son reprochables como son reprochables en otras personas. Por eso hay algunos que se creen como que tienen impunidad para hacer lo que quieren cuando tienen un determinado estatus que pueden hacer lo que deseen. Entonces, las categorías de percepción también son incorporados en la medida que uno puede reconocer esta estructura con distintos tipos de capital. Lo fuerte, lo débil, lo grande y lo pequeño, algo que nosotros le enseñamos a los niños desde muy pequeñitos. Autos grandes, autos chiquitos. Siempre se les las dualidades, los opuestos, para que pueda ir haciendo las distinciones y pueda simbolizar y va incorporando en la estructura. Y uno también, lo que es rico, ese es pobre. Depende de qué calidades uno promueva también que en determinadas familias, pero también son las sociedades y de alguna manera Maristela Pampa algo que lo plantea en su texto. Bueno, en principio, acuérdense que yo esto ya les había hablado en la clase anterior, que la cultura se compartía a través del mecanismo de difusión.
o a través de la invención independiente. Estarán los mecanismos por medio de los cuales se compartían rasgos particulares. Nosotros un mecanismo, digamos, de difusión que conocemos es hoy día si prendemos la televisión y podemos preparar la comida que se nos ocurra de cualquier cultura, por más exótica que sea. ¿Sí? Esos programas de los chefs que hacen, preparan, ¿no?, comidas, o buscamos en las recetas en YouTube y tenemos los videitos de cómo se hacen los diferentes tipos de platos, ¿sí? Pero una de las formas que también donde están congregados distintos tipos de rasgos era en la Feria de las Naciones, cuando se hace en septiembre en Oberá, por ejemplo. Estamos cristalizados las particularidades en cuanto a las vestimentas, en cuanto a los bailes, en cuanto a los sabores, las formas de ornamentación de los espacios, la decoración, que inclusive los bailes representan visuales, tienen distintos tipos de prácticas, entendiendo las prácticas alimentarias, las prácticas sociales. Hay bailes de algunos que tienen bailes de parejas, otros bailes de varones, otros los varones no bailan solos. Entonces fíjense cómo se van dando esto que nosotros de alguna manera planteamos, que tenemos una unidad biopsicológica, está comprobado que el Homo sapiens en todo el mundo tiene la misma capacidad de aprender, de comprender, pero tiene diferentes mecanismos y no puede hablarse la mente por un lado y la cultura por el otro. Los símbolos, entendiendo por símbolos el lenguaje, los diferentes sistemas que hay de comunicación que fueron construidos culturalmente y socialmente por el hombre, hacen que algunos elementos sean particulares de cada cultura, que se comparten. Cada vez hay más mecanismos de difusión, donde otro toma prestado, inclusive tomamos de prestado parte del lenguaje en el que usamos palabras en inglés, hablamos de living, utilizamos términos en la informática, tratamos a veces de castellanizar o de utilizar como más, darle una particularidad más local, pero se utilizan de manera compartida. Y el término de invención independiente es, por ejemplo, el fuego que se en distintos lugares, la rueda, eso está siempre ahí, esa cuestión de dónde se inventó, o si fue por difusión o se inventó simultáneamente en distintos lugares. Lo mismo que en este momento, fíjense que hay algunos que no comparten, a pesar de que se dice que hay una participación muy importante con respecto a el desarrollo de las vacunas para el coronavirus. Hay diferentes grupos de investigadores que están trabajando y hay algunos que comparten los saberes y dan los avances, pero como hay una competencia importante, hay un hermetismo también muy grande entre los grupos, entonces por lo general es que están trabajando de manera como muy independiente cada uno. Puede ser que ha ocurrido eventos en el que simultáneamente han desarrollado en distintos lugares. Bueno, con esto vamos a ir terminando. Esto también ya hablamos la clase pasada, lo que eran los enfoques EMIC y ETIC.
el enfoque MIT que capta el punto de vista del nativo, cómo piensa, percibe, cómo categorizan al mundo. Esto es lo que nosotros muchas veces intentamos influir, pero es importante escucharle y dejarle que el otro hable y explique. Esto de por qué no viniste antes y que hablábamos de que muchas veces se intenta por miedo al maltrato. En la medida que no se sientan amenazados, podrían ser más sinceros y explicar las diferentes razones por las cuales fueron de alguna manera, no sé, dilatando su motivo por el cual asisten a una warning. ¿Se entiende? Lo del etnocentrismo, cuando se tiene una fuerte insistencia de que la única o la mejor o la más correcta manera de realizar una práctica social es la que conoce, digamos, el que está observando. Este es un enfoque de alguna manera importante. Solamente cuando nosotros podemos explicar la realidad social con lo que nos es familiar, que eso solamente es lo correcto y lo moral, tiene una cuestión que pasa a ser antiética, porque cuando nosotros trabajamos pensando que es la única manera, se cercena toda otra forma de entender la realidad. Los relativistas culturales arguyen o entienden que no hay una forma mejor que otra, sino que cada pueblo, cada cultura tiene su forma propia de manifestarse y entender. Esto hay que tener sumamente cuidado, por eso está puesto en este color, en amarillo, de alarma, entendiendo, digamos, lo del significado. Se le pone como color, porque nosotros podríamos dejar de este colorcito, por ejemplo, cuando hacen una visita domiciliaria y van y golpean una puerta, y reconocen ustedes desde su perspectiva, saben que si hay una mujer que está muy golpeada y tiene miedo inclusive para atenderlo, para recibirlo como trabajadores de salud, pueden decir, bueno, pero es en la familia, es así, ese es el matrimonio, son golpeadores, él es el golpeador y bueno, ella acepta eso. Entonces, si nosotros entendemos que toda regla ética, digamos, o moral de cultura debe ser respetada, siempre hay un límite como poco difuso ahí. Hasta dónde intervenir o dejar que eso esté, digamos, aceptado como los infanticidios, ¿no? ¿Se entiende? Yes. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Hola. Si preguntitas, vamos a ir cerrando. Esta es la bibliografía. Te voy a subir al aula en la unidad 2. El de Medina Liberty es mucho de lo utilizado para la clase, pero también el de Pierre Bourdieu, de razones prácticas. Y el de Gusta, que es el de Fronteras Borrosas, que les dije que era para entender inclusive cómo la corrupción es un elemento, digamos, que se construye socialmente. Es parte, digamos, de cómo el Estado va siendo construido por los propios actores sociales, ¿no? Entendiendo por Estado que todos conformamos esa trama.
estatal. ¿Se entiende? Sí, profe. Y el que no... Entonces, profe, en el aula virtual hay 2 PDF de que hice unidad 2. ¿Está bien o ese era de la otra unidad? ¿Aula virtual? Sí, profe, hay 2 PDFs supuestamente de la nueva unidad. Bueno, no, yo no le subí todavía ninguno, así que ahora reviso y van a tener disponibles. Nora, sí, está habilitado la unidad número 2. Ajá. Está subido un PDF que habla de cultura y salud, que eso estaba subido el año pasado, y yo subí otro nuevo que es sobre Cota, que es cultura. Ajá. Esos 2 están subidos y sí pertenecen a esta unidad número 2. Y ahora supongo que la profesora va a subir los que dio de la clase hoy. Y uno de estos 3 no está subido. Y el de Maristela Pampa tampoco. Claro. ¿Y eso va a subir, profe? ¿El de Marisela Bamba? Le voy a subir el primer título porque, o si no va a quedar muy pesado además. Lo mismo, el de Pierre Bourdieu, tengo el libro completo, es muy lindo este libro, pero es como demasiado texto y se van a perder, o sea, efectivamente lo que tiene. Este texto de Medina no, porque no es largo, yo lo pasé para a Word, porque si no era muy difícil de poder trabajarlo. Si no, le paso, si quieren, está acá el link y listo. Pueden acceder desde internet, pero yo lo bajé a un Word bien referenciado y con el autor, digamos, ¿no? No sé si Es mejor de los 2, profe, porque hay algunos que por ahí están en el celular y es muy pesado para... miren, es el símbolo como artefacto mediador entre mente y cultura, pero como lo bajé, me parecía como que sería más fácil. No es tan largo, parece. Bueno, nos vemos el próximo miércoles entonces, chicos. ¿Va a dejar algún trabajo, profe? Yo les recomiendo a ustedes que vayan haciendo un mapa conceptual de cada uno de los textos. Yo les voy a, si les subo al aula lo de Maricel Pampa, podemos comenzar al menos haciendo un debatecito, ¿sí? Si quieren hacer un mapa conceptual, les voy a recordar ahora eso, que armen un mapa conceptual por eso, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, yo quería consultarle una cosa. Sobre el muro colaborativo que usted dejó de consigna en el aula virtual. Sí. ¿Ese muro había que hacer en torno a los videos que usted publicó o se podía buscar de otra fuente, digamos? Pueden buscarlo de otras fuentes. Porque yo entendía que era en base a los videos. Por eso. Es mejor que utilicen ustedes en base a los textos y al video que está puesto. Hoy tampoco hablo de... Es individual, ¿no, profe? No grupal. Si ustedes quieren hacerlo grupalmente y tienen la posibilidad de trabajar a la vez, saben que Zoom tienen 35 minutos para trabajarlo gratis. ¿Sabían eso? No. Bueno, cualquiera de ustedes puede utilizar Zoom.
tienen 35 minutos para trabajarla y si se le cae vuelven a armar. Les digo porque pueden trabajar en el grupo y trabajar por este mecanismo. ¿Saben cómo se hace? Sí, se crea una reunión y ahí se envía Sí, profe. Bueno, entonces aquel que sabe, comparta con los que no saben y trabajen colaborativamente y ármense las reuniones como para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, la verdad, yo no les voy a corregir, yo ya les dije el primer día de clases esto, cada uno de los trabajos. Pero ¿para qué les sirve? Para poder ir bajando los conceptos. La medida que ustedes tienen que escribir, darse cuenta, poder armar el mapa conceptual con qué relaciona, qué tipo de elementos, ¿sí? Ahí van haciendo las articulaciones de las diferentes ideas, de los diferentes referentes, autores, cuáles son los aportes. El muro colaborativo que yo les pedí era respecto a los referentes y había un texto que tenían sobre los 4, digamos, referentes o 4 corrientes teóricas más importantes que nosotros tomamos. Son mucho más las corrientes teóricas, pero les marqué así esas 4 porque es lo que tiene el programa, porque si no es inacabable. ¿De acuerdo? Si ustedes de ahí toman, ¿verdad? Es como que suficiente. Pero si quieren desarrollar más, Bueno, y en relación al muro, tienen la posibilidad de subir diferentes tipos de formatos. Por ejemplo, pueden armar un PowerPoint y subirlo, pueden armar una escrita en Word, pueden crear imágenes, pueden armar cuadros o mapas conceptuales, pueden subir videos, ¿sí? Tienen como una gran gama de cuestiones y no solamente escribir en el cuadrito, sino poder adjuntar, así como si fuese un correo electrónico, lo adjuntan. Y es interesante poder utilizar también eso porque otros compañeros ven nuestras intervenciones. Entonces, por eso es justamente colaborativo, cómo trabajó el otro, cuáles fueron los aspectos que observó el otro compañero. ¿Sí? Entonces, cuanto más puedan trabajar en eso, si lo trabajan en grupo, lo que sí pongan el nombre de todos los integrantes del grupo, porque entonces sabemos quiénes son los que participan. Y se crea un muro bastante interesante, divertido, digamos, para que todos puedan ir reconociendo e ir trabajando desde diferentes métodos. Pero por eso traten de indagar, de buscar las alternativas, ver de qué se trata. Es una herramienta nueva pero muy útil y a la vez sencilla de usar. Entonces les recomiendo que traten de entrar y de ver un poquito eso. bueno, estoy familiarizada todavía con eso, armé, pero con la ayuda de... Pero sí, tenemos que optimizarlo y después voy a retomar cuando hagamos la síntesis para antes del parcial. ¿De acuerdo? Está buenísimo. Yo, por ejemplo, en otra materia, hay personas que utilizaron el TikTok, no sé, que es una red social, y construyeron un video y lo subieron. Era sobre otra temática, pero también, o sea, todas las herramientas que ustedes conocen, que por ahí las usan, bueno, se puede pensar para eso. También es como mechar un poco eso que conocemos sobre las tecnologías y ponerlo en este caso en un enfoque que tiene que ver con un contenido teórico de la materia, ¿sí? Así que pueden tratar de buscar alternativas en ese. Bueno, chao. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe.